Bien, entonces uno tiene acá la resina protonada lavada en la columna. Fíjense que yo también podría haber conocido el área de sección transversal de esta columna y multiplicar, mido esta altura y multiplico la altura por el área de sección y tengo el volumen, ¿sí? Es otra forma de medir el volumen, que es la que vieron en el seminario, ¿sí? Nosotros la medimos directamente en una probeta. Obviamente tiene que ser una probeta muy chica para medir este volumen chico, lo que hace medio dificultoso esa medida. Bien, entonces uno tiene volumen del lecho acá en estado protonado, la resina protonada ya en la columna. Bien, lo que hace uno a continuación es desplazar esos protones que están ligados en forma electrostática por sodio. Para eso uno agrega porciones de cloruro del sodio al 10%, ¿sí? Porciones de 10 mililitros que uno agrega con una pipeta, sí, una pipeta graduada. Bien, hay que tener en cuenta que ahora que agrega uno sodio, va a desplazar a los protones, ¿sí? Y los protones van a pasar a la solución y van a empezar a eluir. Entonces, uno tiene que tener cuidado de empezar a juntar esos protones. Entonces, lo que hace es uno acá colocar una Lermeyer, una Meyer grande de 500 mililitros, para ir recogiendo los protones que empiezan a eluir, ¿sí? Entonces, uno lo que está haciendo ahora es desplazar los protones inicialmente ligados en forma electrostática por sodio, ¿sí? Bien, tengan en cuenta que el sodio tiene que llegar a estos sitios de intercambio y desplazar a los protones, y eso es algo que lleva un determinado tiempo, ¿sí? Por lo tanto, es importante regular el caudal del efluente. Uno no puede tener una velocidad de goteo muy elevada porque no le estaría dando tiempo al sodio para llegar a esos sitios de intercambio y el sodio directamente eluiría sin poder desplazar a los protones. Entonces lo que uno hace con esta pinza de Mohr, regular el caudal en unas 20 gotas por minuto, o sea, sería una gota cada 3 segundos. Bien, siempre uno va agregando cloruro de sodio al 10% y nunca esto, como les dije, tiene que quedar seca la resina, siempre tiene que quedar algo de líquido por encima. También es importante que siempre quede líquido por encima para que cuando uno agregue el cloruro de sodio con la pipeta no mueva la porción superior. También por eso es importante que se puede tirar apoyado sobre la pared de vidrio de la columna para que no caiga directamente sobre la parte superior de la resina y la mueva. Bien, esos son detalles. Lo importante es que uno tiene que juntar los protones hasta que no salga más. Bueno, ¿cómo se da uno cuenta que no están saliendo más protones? De nuevo, mido el pH del efluente. De nuevo, con papel indicador, si uno dispone de papel indicador, o utilizando un indicador ácido base, nosotros usamos el verde bromocresol, ¿sí? Si siguen saliendo protones, el indicador vira al amarillo. Cuando el indicador ya vira al azul, quiere decir que ya no está saliendo más protones. En ese momento ya no hay que agregar más cloruro de sodio. Bien, entonces, cuando ya dejan de... llegamos a esa parte que juntamos todos los protones, nos quedamos con el Meyer, que después vamos a titular, y lo que hacemos después es lavar la resina que quedó en estado sódico, ¿sí? La resina, este era nuestro estado inicial, resina protonada, y terminamos teniendo una resina al estado sódico, y esos protones que estaban inicialmente ligados terminaron todos acá en este Erlenmeyer. Bien, esta resina de estado sódico no nos deshacemos de esta resina, sino que nosotros queremos medir también su volumen para determinar la capacidad en volumen del estado sódico también. Bueno, lo que hacemos en primer lugar es lavar la resina. Fíjese, el lavado también lo podemos hacer acá en la columna. Entonces agregamos agua destilada y lavamos la resina también acá en la columna para que de nuevo tengan en el espacio intersticial agua destilada, como en el caso
de la resina protonada cuando la medimos inicialmente de volumen. Bien, entonces acá tenemos que si uno hace una marca, por lo general uno hace una marca de hasta dónde llega la altura de la resina protonada, uno va a ver que después, cuando tengo al final la resina de estado sódico, tengo que la altura está por debajo de esa marca que uno hizo. Bien, como les dije, todos los protones que estaban ligados inicialmente terminaron estando en Sterlingmeyer. Lo que uno tiene que hacer ahora es titularlos. Para eso uno lo que hace es titular con hidróxido de sodio, un hidróxido de sodio de título conocido y por lo general un título bastante alto, y fenolftaleína como indicador, ¿sí? Entonces, al alcanzar el punto de equivalencia, uno va a tener un determinado volumen gastado de hidróxido de sodio, la normalidad de hidróxido es conocida. A multiplicar el volumen por normalidad, tengo el número de sitios activos de intercambio. Bien, por otra parte, como les dije, yo también quería determinar la capacidad del estado sódico, entonces tengo que medir ese volumen de lecho. Para eso, tengo que, con cuidado, transferir la resina que está en la columna de vidrio a una probeta, ¿sí? Una probeta pequeña. Esto también es aún más dificultoso que lo anterior, ¿sí? Donde yo pasaba de la probeta a la columna, ahora tengo que pasar de la columna a la probeta. Y bien, voy a terminar midiendo el volumen de lecho, ¿sí? Si por ejemplo el volumen de lecho al estado protonado era de 6 mililitros, acá el volumen de lecho de estado sódico, por lo general la diferencia es de 0,5 mililitros, sería 5,5 mililitros, ¿sí? Un volumen ligeramente menor que el estado hidrogenio iónico protonado. Bien, entonces, bueno, fíjense entonces que yo tengo los 1000 equivalentes, tengo los dos volúmenes, tengo la forma de determinar la capacidad, ¿sí? Eso lo vamos a ver no en esta diapositiva, sino en la que viene después. Algo muy importante es qué hace uno con esa resina sódica, que bueno, ya le midió el volumen. Lo que hace no es tirarla, sino que lo que hace es regenerarla. ¿Cómo la regenera? Vuelve a poner esa resina, que ahora está sódica, en este frasco con el ácido clorhídrico 6 molar, ¿sí? Tira la resina y en el ácido clorhídrico 6 molar, entonces tengo una alta concentración de protones y el equilibrio se me desplaza hacia la resina protonada, ¿sí? Entonces esto es una pregunta que siempre se solía preguntar en los parciales, cómo se regenera también la resina, ¿sí? Simplemente se vuelve a poner en el frasco con ácido clorhídrico 6 molar, ¿sí? No es importante tampoco que se recuerde la concentración, una concentración de ácido clorhídrico elevada, ¿sí? Para desplazar este equilibrio hacia la resina protonada. Bien, entonces como les dije, yo tengo todos los datos para determinar la capacidad. Tengo el número de sitios activos, ¿sí? Que es el volumen por normalidad de hidróxido de sodio, y tengo los dos volúmenes de lecho, que como les dije, volumen de lecho al estado sódico es menor que el estado protonado, y por lo tanto, como el volumen es algo que está dividiendo, la capacidad en volumen de estado sódico va a ser superior que al estado protonado o hidrogeniónico. Bien, entonces de esta manera uno podría determinar la capacidad en volumen de una resina de intercambio catiónico. Esto de manera similar podrían determinar la capacidad en volumen de una resina de intercambio aniónico, ¿sí? Por ejemplo, recuerden entonces, si tienen una resina de intercambio aniónico, tienen cargas positivas contra iones que son aniones, ¿sí? Y esos aniones podrían ser oxidrilos, donde uno los podría desplazar y después titular con un ácido de concentración conocida, o podrían ser cloruros, ¿sí? Y uno los podría juntar en una lamella y titularlos con una solución de nitrato de plata, ¿sí? Bien. En la parte 2 vamos ahora a hacer una cromatografía de intercambio aniónico. Bien, entonces vamos a usar una resina de intercambio aniónico fuerte, del tipo 1. ¿Sí? Una resina de intercambio aniónico fuerte tipo 1 es una Dowex 1x2. ¿Sí? 1 me indica que es del tipo 1, que tengo este grupo amonio cuaternario del tipo bencil trimetilamonio. Y 200 es, lo vieron en la teoría, sería 200 mesh, es una medida de la granulometría, o sea, el tamaño de partícula. Bien, esta sería la estructura.
de nuevo tengo grupos con cargas fijas y permanentes positivas. Bien, ¿cómo hago para separar entonces cobre 2 y cobalto 2, que son cationes con una resina de intercambio iónico? Para eso yo los tengo que convertir en complejos con cloruro, complejos clorurados. Para eso utilizo un medio con una concentración elevada de cloruro, un medio ácido clorhídrico 12 molar. ¿Sí? En este medio con una concentración tan alta de cloruros, termino formando los correspondientes complejos clorurados de cobre y cobalto. Fíjense los valores de constante de formación. Para cobre de 10 a menos 4, para cobalto de 10 a menos 7. Vimos al inicio de esta segunda parte de la materia, cómo uno estudiaba constante de formación de complejos por espectrofotometría, y uno veía que las constantes de formación por lo general eran valores bastante altos de constante de formación de complejo, ¿sí? O constante de estabilidad. Bien, estos valores bajos, ¿sí? Me indican que el equilibrio está desplazado hacia la forma catiónica, en donde tengo aguas en las posiciones de coordinación, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hago para formar los complejos clorurados si estas constantes de formación son tan pequeñas? Tengo que desplazar el equilibrio hacia la derecha. ¿Y cómo hago para desplazar el equilibrio hacia la derecha? Utilizo una concentración muy elevada de cloruros, ¿sí? Una concentración 12 molar de cloruros me da desplazar el equilibrio hacia la formación de los complejos clorurados de cobre y cobalto. Fíjense que el complejo de cobre es color amarillo, ¿sí? Tetraclorocuprato 2 sería el nombre, es de color amarillo, mientras que el complejo del cobalto es de color azul celeste. Por lo tanto, yo voy a partir de una muestra que tiene los dos mezclados y voy a tener este color verde, ¿sí? Esta va a ser la muestra que voy a usar, en donde tengo los dos cationes como complejos clorurados y por lo tanto con carga negativa, ¿sí? Entonces lo voy a poder separar en una resina de intercambio aniónico. Bien, la resina yo la empaqueto en una columna de vidrio, ¿sí? De nuevo acá abajo tengo lana de vidrio para que quede retenida la resina, y después controlo también el caudal del diluyente, ya sea con una pinza de mor o con un robinete, ¿sí? Si esto es como tipo como si fuese una bureta. Bien, como pasó en la determinación de capacidad, donde también ponía la resina en una columna, por más que yo no iba a hacer una cromatografía, siempre cuando trabajan con una resina en una columna, siempre tiene que quedar líquido en la parte superior y nunca se puede secar porque se empiezan a formar canales o grietas, lo que no va a ser conveniente. Bien, acá tenemos una imagen ampliada, ¿sí? En donde tenemos acá entonces cómo está empaquetada la resina de intercambio aniónico. Fíjense el color claro que tiene, en donde voy a poder entonces ver los colores de los distintos cationes. Tenemos acá la pinza de Mohr, ¿sí? Bien, siembra de la muestra. Entonces yo tengo la muestra, entonces tengo cobre y cobalto en ese medio clorhídrico que está entre 10 y 12 molar. Entonces voy a tener los dos como los complejos clorurados. Y voy a sembrar con una pipeta pequeña de 1 mililitro o una pipeta Pasteur, ¿sí? Un volumen de 0,05 mililitros de muestra en la parte superior de la columna, ¿sí? Entonces con cuidado siembro de a poco, ¿sí? 0,05 mililitros de muestra. Inmediatamente después de la siembra tengo que empezar a diluir, ¿sí? Recuerden que nunca tiene que quedar seco, así que tiene que ser algo
la siembra y a continuación, bien rápido, comenzar con la elusión. ¿Cómo hago la elusión? La elusión la voy a hacer con ácido clorhídrico de menor concentración que la que tenemos inicialmente, que era 2 molar. ¿Sí? Voy a usar o 4 molar o 1 molar. Bien, vamos a ver que cuando use como eluyente 4 molar, uno de los dos cationes va a eluir, mientras que el otro va a permanecer ligado a la resina. ¿Por qué? Porque va a permanecer con carga negativa. Para una concentración de ácido clorhídrico 4 molar, fíjense de nuevo los valores de constante de formación. La constante de formación del cobre, del complejo del cobre, a pesar de tener un valor bajo, es 1000 veces mayor que la del cobalto. ¿Sí? Entonces, para una concentración 4 molar de cloruro, el cobre todavía puede formar el complejo, mientras que el cobalto, ya al tener esta constante de formación tan pequeña, esta concentración 4 molar no alcanza para formar el complejo, entonces voy a tener el cobalto en esta forma catiónica y por lo tanto no va a quedar retenido y va a empezar a eluir. Bien, después, ¿cómo hago para eliminar el cobre que sí quedó retenido? Disminuyo aún más la concentración de cloruro. Entonces, una concentración de cloruro 1 molar no va a ser suficiente para formar este complejo clorurado y el cobre va a estar entonces en su forma catiónica y va a eluir. Bien, vamos a ver esto ahora paso a paso. La elusión con ácido clorhídrico 4 molar. Entonces, como les dije, el cobalto presenta la menor constante de formación, menor constante de estabilidad. Entonces, en este medio 4 molar, la concentración de cloruro es insuficiente para formar este complejo. Entonces, el cobalto va a estar preferentemente en su forma catiónica, ¿sí? Entonces, obviamente, se va a desorber y va a eluir, ¿sí? Entonces, vamos a tener una banda que va a estar en la parte inferior, que corresponde al cobalto, ¿sí? Bueno, ustedes me dicen, bueno, el cobalto, el hexacuo cobalto es de color rosado, porque acá yo lo veo de este color, que es el color que forma el complejo. En verdad lo que está pasando es que yo tengo inicialmente este complejo, pasa, cuando la concentración de cloruro disminuye, pasa a esta forma catiónica y se vuelve a formar el complejo en una parte inferior de la columna. Entonces yo tengo la banda de este complejo que va migrando hacia abajo, ¿sí? Hasta finalmente cuando termine de salir el cobalto yo lo voy juntando y lo voy a ver en un matraz, yo lo junto en un matraz, de este color rosado que es el color del hexacuo cobalto. Bien, ¿qué pasó con el cobre? El cobre, para esta concentración 4 molar, aún permite que se forme el complejo clorurado. Entonces queda retenido en la parte superior, ¿sí? Entonces voy a tener una gradual separación de las dos bandas, la banda del cobre y la banda del cobalto. Bien, acá tenemos una etapa inicial de la elusión con el ácido clorhídrico 4 molar. Entonces uno ve acá la banda del cobalto de este color azulado y la banda del cobre de color amarillo. Fíjense que tenemos acá todavía una unión entre los dos de color verde. Entonces acá estamos con la elusión con 4 molar. Bueno, acá está en una etapa más avanzada, ya tenemos, acá ya está empezando a salir el cobalto, ¿sí? Mientras que el cobre lo tenemos acá retenido, pero fíjense que se ensanchó considerablemente la banda del cobre, ¿sí? Una banda bien ancha del cobre. Bien, acá ya está terminando de salir el cobalto. Uno lo que hace es recoger el cobalto y después lo puede, si quiere, uno lo puede determinar en forma cuantitativa. Lo mismo que el cobre, ¿sí? ¿Cómo hago para eliminar el cobre?
Ahora vamos a ver. Con respecto a cobalto, que ahora faltaría un poquito, termina saliendo todo, ¿sí? Yo lo junto en un Erlenmeyer, en un matraz, perdón. Lo junto en un matraz, ¿sí? Pero, ¿por qué tengo acá este color? Si el hexacuo cobalto, como les dije, el cobalto tiene este color azul, porque es el complejo con clorurado. Cuando termina luyendo, yo en el matraz lo termino teniendo de color rosado pálido, ¿sí? Pero para determinarlo en forma cuantitativa necesito tener una mayor intensidad de color y para eso lo convierto en un complejo con tiocianato usando también acetona, ¿sí? Entonces de esta manera termino obteniendo este color, esta mayor intensidad de color. ¿Y cómo lo puedo determinar en forma cuantitativa? Bueno, una forma de determinarlo es por espectrofotometría, ¿sí? Preparo una serie de soluciones de concentración conocida, de cobalto 2, formo los complejos con tiocianato de acetona, hago una curva de calibración, le mido la absorbancia después a la muestra, dentro de esa curva determino la concentración de cobalto, ¿sí? Si quiero también lo que podría hacer, en vez de formar este complejo, directamente medir el cobalto que tengo en este matraz, por ejemplo, por absorción atómica, ¿sí? Y tendría una concentración de cobalto. Bien, ¿cómo hago, ahora volviendo para atrás, para sacar el cobre que quedó retenido? Como les dije, tengo que disminuir más la concentración de cloruro, uso una concentración de un ácido clorhídrico 1 molar, ¿sí? Entonces, de esta manera, la concentración de cloruro es insuficiente para que forme ese complejo, el cobre va a pasar a su forma catiónica, va a ser desorbido y va a terminar eluyendo, ¿sí? Bueno, voy a tener el color del típico azulado del hexacuo cobre 2, ¿sí? Bueno. Pero de nuevo, si yo quiero determinarlo por espectrofotometría, prefiero tener una mayor intensidad de color y para eso formo un complejo de cobre con amoníaco, en donde tengo un intenso color azul, ¿sí? Y de nuevo, si lo quiero determinar en forma cuantitativa, hago una curva de calibración midiendo absorbancia de soluciones de cobre, concentración conocida, para las cuales formé complejo con amoníaco, ¿sí? Después mido la absorbancia de mi muestra, ingreso a la curva de calibración y saco la concentración de cobre, ¿sí? O si no, en vez de hacer toda esta reacción de formación de otro complejo, después espectrofotometría, directamente, si yo tengo un equipo de absorción atómica, determino la concentración de cobre mediante absorción atómica, obviamente teniendo soluciones calibradoras correspondientes. Bien. Bien.